En un universo donde la velocidad y la exclusividad se funden en obras de arte sobre ruedas, existen máquinas que trascienden el mero concepto de transporte. Son titanes de la ingeniería, esculturas aerodinámicas forjadas con sueños y la más avanzada tecnología, capaces de devorar el asfalto con una furia controlada. Estos superdeportivos no son solo vehículos, son declaraciones de poder, símbolos de estatus inalcanzables para la vasta mayoría de la humanidad, incluso para aquellos con bolsillos rebosantes. Su mera existencia evoca un anhelo profundo, una aspiración que pocos se atreven a alimentar. Entre los mortales que solo podían soñar con tocar estas bestias de lujo, se encontraba Alejandro. Un joven mecánico, de manos curtidas por el aceite y la grasa, pero con una mirada que delataba un fuego inextinguible. Su taller, un humilde garaje en los suburbios, contrastaba drásticamente con la opulencia de los bólidos que poblaban sus fantasías. Las paredes, decoradas con recortes de revistas y pósteres descoloridos de los coches más icónicos, eran un testimonio silencioso de su pasión y su ambición. Alejandro no era un simple reparador, era un artista, un cirujano del motor, capaz de sentir el latido de cada máquina y devolverle su gloria. Su obsesión no era caprichosa. Se alimentaba de una promesa, un juramento tácito hecho a la memoria de su padre. Un hombre que, a pesar de sus limitaciones económicas, siempre le inculcó la idea de la grandeza, de no conformarse con menos de lo extraordinario. Para Alejandro, poseer uno de esos superdeportivos no era solo un lujo, era la materialización de esa promesa, la prueba tangible de que había trascendido las barreras impuestas por la cuna. Cada tuerca apretada, cada motor reconstruido en su pequeño taller, era un paso más hacia ese futuro glorioso. El ambiente de su taller, impregnado del olor a gasolina, metal y sudor, era su santuario. Allí, entre herramientas meticulosamente organizadas y piezas de repuesto, Alejandro se perdía en la imaginación. Veía los contornos perfectos de un Bugatti Chiron, sentía la vibración de un Koenigsegg Jesko o escuchaba el rugido ancestral de un Ferrari FXXK Evo. Estos no eran solo nombres, eran mitos, leyendas vivas que lo llamaban desde un mundo inalcanzable. Uno de ellos, el Pagani Huayra Codalunga, con sus líneas fluidas y su exclusividad extrema, era el epítome de lo inalcanzable. Un coche cuyo precio superaba los $7 millones y que, incluso si uno tuviera el dinero, las listas de espera eran más largas que la historia. Era un sueño, una quimera que le recordaba constantemente la distancia entre su realidad y su anhelo. Alejandro lo admiraba en una foto arrugada, preguntándose cómo sería sentir el volante, el poder bajo sus pies. La vida en el taller era predecible, rutinaria, pero su corazón latía con la esperanza de algo más. Una tarde, mientras ajustaba el carburador de un viejo sedán, el teléfono sonó. Una voz en el otro extremo, formal y un tanto misteriosa, le ofreció una oportunidad inusual, un puesto de aprendiz en un prestigioso concesionario de coches de lujo en el centro de la ciudad. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Era una grieta en el muro de su realidad. Una pequeña rendija hacia ese mundo opulento que tanto anhelaba. Quizás, solo quizás, esta era su oportunidad de acercarse a esos sueños rodantes, de sentir su aura, de entender su magia. La puerta se abría. La llamada, un eco de un futuro incierto, resonó en la mente de Alejandro como una melodía de sirena. El concesionario de lujo, un templo de cristal y acero donde los sueños automotrices se materializaban para unos pocos elegidos, se alzó ante él, imponente y deslumbrante. El contraste con su humilde taller era abrumador. Aquí, el aire olía a cuero nuevo y pulimento, no a aceite quemado y sudor. Cada vehículo expuesto era una obra de arte, una escultura de velocidad y diseño que le recordaba el abismo entre su mundo y el de esos superdeportivos. Su primer día fue una vorágine de impresiones. Se le asignó un puesto menor, limpiando y moviendo coches, una tarea que a muchos les parecería mundana, pero para Alejandro era una bendición disfrazada.
Cada vez que tocaba la carrocería de un Lamborghini, un Aston Martin o un McLaren, sentía una conexión eléctrica, una confirmación de que estaba en el lugar correcto. Era como un arqueólogo desenterrando tesoros, aunque su pala fuera un paño de microfibra. Fue en este nuevo entorno donde conoció a Sofía, hija del dueño del concesionario, una joven de ojos vivaces y una sonrisa genuina que desmentía su aparente estatus de princesa. A diferencia de otros en ese círculo, Sofía compartía la pasión de Alejandro por la mecánica, no solo por la estética. A menudo, se la encontraba en el taller del concesionario, observando a los técnicos con una curiosidad insaciable, haciendo preguntas inteligentes que revelaban un conocimiento sorprendente. Entre ellos, surgió una camaradería natural, una amistad forjada entre el rugido de los motores y el brillo del cromo. Sofía veía en Alejandro un talento puro, una chispa que la mayoría de los empleados carecían. Él, por su parte, encontraba en ella una aliada inesperada, alguien que entendía su fascinación sin juzgarlo. Sin embargo, el mundo del lujo tenía sus sombras. Un día, mientras pulía un Ferrari 488 pista, Alejandro notó la presencia de un hombre que no encajaba con la clientela habitual. Ricardo, un empresario de mirada penetrante y sonrisa forzada, cuyas manos parecían demasiado limpias para el tipo de negocios que, se rumoreaba, manejaba. Ricardo se movía con una confianza descarada, una aura de poder que intimidaba incluso a los vendedores más experimentados. Se decía que tenía conexiones en el mercado negro, que sus transacciones eran tan rápidas como opacas, y que su fortuna se había labrado en las sombras, lejos de la luz de los negocios legítimos. Ricardo, con su agudeza para detectar el talento, pronto se fijó en Alejandro. Observó su dedicación, su meticulosidad, la forma casi reverente con la que trataba cada vehículo. Un día, se acercó a él, interrumpiendo su trabajo con una propuesta velada. «Chico, tienes manos de oro», dijo Ricardo con una voz untuosa. «He visto cómo trabajas. Hay oportunidades ahí fuera, mucho más lucrativas que limpiar coches, si sabes dónde buscar y con quién asociarte». La oportunidad que Ricardo le ofrecía era ambigua, envuelta en promesas de riqueza y acceso a coches que Alejandro nunca soñaría con tocar. Era una tentación, un susurro que se colaba en sus ambiciones más profundas. Poco después, Alejandro fue testigo de la venta de un superdeportivo raro, un Koenigsegg Agera RS, que se realizó con una celeridad inusual. Los papeles se firmaron en una trastienda, lejos de las miradas curiosas. Algo no cuadraba. La transacción fue demasiado rápida, los compradores demasiado discretos. La intuición de Alejandro, afinada por años de lidiar con motores y chasis, le decía que había algo oscuro bajo la superficie brillante de aquel negocio. Se preguntó si Ricardo estaría involucrado en algo más que la simple compraventa. La oferta de Ricardo se convirtió en una constante. Cada vez que se cruzaban, el empresario dejaba caer alguna insinuación, algún guiño, a un mundo donde las reglas se doblaban, y los sueños se compraban con dinero, y quizás, con la conciencia. Era una oferta tentadora, un atajo hacia la materialización de su sueño, la promesa a su padre. Pero Alejandro sentía que aceptar implicaría un precio moral que aún no estaba dispuesto a pagar. La puerta dorada de la oportunidad se abría, pero proyectaba una sombra, una que parecía susurrarle los peligros de los atajos. El dilema de Alejandro se hacía cada vez más pesado, una balanza entre la integridad y la ambición, entre el camino recto y la promesa de una vida sin límites. El eco de las palabras de Ricardo resonaba en la mente de Alejandro, un canto de sirena que prometía todo aquello por lo que había soñado. La ambición, esa llama que ardía en su interior desde niño, se avivaba con cada insinuación del empresario. La imagen de su padre, su promesa de grandeza, se entrelazaba con la tentación, difuminando la línea entre lo correcto y lo conveniente. El dilema que lo había atormentado, finalmente cedió. Cegado por el deseo de alcanzar su meta, de demostrar su valía, Alejandro hizo un pacto silencioso, no con el diablo,
sino con la sombra que Ricardo representaba. Aceptó trabajar en sus negocios extraoficiales. Pronto, Alejandro se encontró inmerso en un submundo que nunca imaginó. Su talento innato para la mecánica, su habilidad para desarmar y rearmar cualquier motor, se transformó en una herramienta invaluable para Ricardo. Ya no se trataba de reparar y pulir. Ahora su tarea era limpiar vehículos de alta gama, superdeportivos robados que pasaban por sus manos para adquirir nuevas identidades, números de chasis alterados, documentos falsificados. Cada pieza modificada, cada huella borrada, era un paso más en su ascenso dentro de la intrincada red de Ricardo. Se convirtió en un fantasma, un artesano de la ilegalidad, cuyo toque era tan preciso como indetectable. Mientras Alejandro se hundía más profundamente en este oscuro negocio, la distancia con Sofía se hizo palpable. Ella, con su intuición aguda y su conocimiento del mundo del motor, comenzó a sospechar. Las horas extrañas de Alejandro, su mirada evasiva, la opulencia repentina que empezaba a rodearlo, todo le parecía una melodía discordante. Intentó acercarse, de entender, pero Alejandro, absorto en su nueva realidad y presionado por la discreción que exigían sus actividades, se alejó. Las conversaciones se volvieron superficiales, los encuentros breves y tensos. La amistad forjada entre el rugido de los motores se desvanecía en el silencio de sus secretos. En casa, la tensión era aún mayor. Su familia, acostumbrada a la honestidad y el trabajo duro, notaba un cambio en él. Su madre lo miraba con una preocupación silenciosa, sus ojos llenos de preguntas sin formular. Su padre, aunque orgulloso de su aparente éxito, sentía una punzada de inquietud. La promesa de grandeza se estaba cumpliendo, sí, pero el camino que Alejandro había elegido no era el que ellos habían imaginado. Sentían que algo precioso se había perdido en el camino, una inocencia, una pureza que ahora parecía empañada por un brillo materialista. Las cenas familiares, antes bulliciosas y llenas de risas, ahora se veían salpicadas de silencios incómodos y miradas cargadas de reproche tácito. A medida que el dinero fluía, Alejandro comenzó a acumular los símbolos de su nuevo estatus, un reloj de marca, ropa cara, y finalmente, el objeto de su deseo, un flamante Lamborghini Huracán performante, resplandeciente en un vibrante color naranja. Lo compró con el dinero de sus servicios a Ricardo, una adquisición que debería haber sido la culminación de su sueño. Sin embargo, al sentarse al volante por primera vez, el placer fue agridulce. El rugido del motor, que antes le producía una euforia incontrolable, ahora sonaba a hueco, casi a una carcajada burlona. La satisfacción se mezclaba con una punzada de culpa, un recordatorio constante del precio que había pagado. El coche, ese símbolo de su triunfo, se sentía más como una jaula dorada que como la libertad que siempre había anhelado. Una tarde, mientras trabajaba en un garaje clandestino, la realidad de los negocios de Ricardo se le presentó de forma brutal. Un envío de vehículos limpios había sido interceptado en la frontera. La reacción de Ricardo fue fría, calculada, desprovista de cualquier emoción. Ordenó a sus hombres que resolvieran el problema, y Alejandro escuchó, con el corazón encogido, fragmentos de una conversación que hablaba de amenazas, de vidas en juego. Se dio cuenta de que no solo estaba modificando coches, estaba implicado en una red mucho más profunda y peligrosa, donde los errores no se pagaban con dinero, sino con consecuencias irreversibles. La verdadera naturaleza de los negocios de Ricardo se reveló ante él como un abismo, un pozo sin fondo donde la moralidad era una moneda sin valor. El pacto silencioso que había hecho era más oscuro de lo que jamás imaginó, y el gancho de la ambición lo había arrastrado a un lugar del que quizás no podría escapar. La brutalidad de la situación, el eco de las amenazas, resonó en la mente de Alejandro como un presagio funesto. No tardó en materializarse. Unas semanas después, el concesionario donde había comenzado su ascenso fue allanado por las autoridades. La noticia se extendió como la pólvora. Una red de tráfico de vehículos de lujo había sido desmantelada. El nombre de Ricardo apareció repetidamente en los titulares, pero lo que realmente golpeó a Alejandro
fue ver su propio nombre implicado en los informes. Joven mecánico, pieza clave en el esquema, rezaban algunos titulares. Alejandro, atónito, vio cómo su reputación, cuidadosamente construida con años de esfuerzo y talento, se desmoronaba en cuestión de horas. De la noche a la mañana, pasó de ser un prodigio en ascenso a un paria, un sospechoso. Los talleres que antes lo buscaban, ahora le cerraban las puertas. Sus antiguos colegas lo miraban con desconfianza, y los clientes, con desdén. Su futuro, que una vez se vislumbraba brillante y prometedor, ahora estaba empañado por la sombra de la ilegalidad. La ironía era cruel. Había soñado con la grandeza, con el respeto que otorgaba el talento, y ahora solo cosechaba el desprecio. El Lamborghini naranja, antes un símbolo de su triunfo, se convirtió en un recordatorio constante de su caída, un monumento a su error. La verdad no tardó en revelarse, aún más amarga que la humillación pública. Alejandro descubrió, a través de contactos anónimos y documentos filtrados, que Ricardo lo había utilizado como un peón desechable. Había sido el chivo expiatorio perfecto, el talento anónimo que podía ser sacrificado sin grandes pérdidas. Ricardo había orquestado todo para que las pruebas apuntaran a Alejandro, desviando la atención de sus propias y más profundas operaciones. La traición fue un golpe devastador, una puñalada directa al corazón de su ambición. El sueño de los superdeportivos, que había impulsado cada una de sus decisiones, se transformó en una pesadilla de engaño y desesperación. La rabia, fría y calculada, comenzó a gestarse en su interior. En medio de todo el caos, Sofía reapareció. Se sentía culpable, una carga pesada en su conciencia por no haber intervenido antes, por haber dudado de sus propias sospechas. Lo buscó en su taller desolado, en su apartamento ahora frío y vacío. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. Ella creía en él, o al menos, creía en la persona que había conocido antes de que Ricardo entrara en sus vidas. Le ofreció su apoyo, su conocimiento del mundo legal, los contactos de su padre. Alejandro, al principio, reacio y desconfiado, se encontró conmovido por su persistencia, por la sinceridad en su mirada. Era un resquicio de luz en la oscuridad que lo envolvía. La conversación entre ellos fue difícil, cargada de reproches silenciosos y arrepentimientos explícitos. Alejandro, con el orgullo herido, admitió sus errores, la ceguera de su ambición. Sofía, por su parte, le confesó que, a pesar de las señales, su propio privilegio la había cegado a la magnitud de los problemas de Alejandro. Juntos, comenzaron a armar las piezas del rompecabezas, a desentrañar la red de mentiras de Ricardo. La venganza, al principio un impulso visceral, comenzó a tomar forma como una estrategia, un plan meticuloso para desenmascarar al verdadero culpable. No era solo por limpiar su nombre, era por justicia, por todos los que Ricardo había engañado y perjudicado. El fuego de la venganza ardía ahora en los ojos de Alejandro, consumiendo cualquier rastro de la inocencia que una vez tuvo. El laberinto de Ricardo había sido diseñado para atraparlo, pero Alejandro estaba decidido a encontrar la salida, y al hacerlo, derribar a su creador. La estrategia de Alejandro y Sofía se comenzó a tejer con la precisión de un relojero. No se trataba de una confrontación impulsiva, sino de un plan cuidadosamente orquestado para atrapar a Ricardo en su propia red. La idea central era utilizar lo que Ricardo más anhelaba y lo que Alejandro mejor conocía: un superdeportivo. No cualquier coche, sino uno tan raro y valioso que su mera existencia en el mercado negro levantaría sospechas irrefutables. Sofía, utilizando su influencia y sus contactos discretos en el submundo legal que su padre evitaba pero conocía, consiguió la información sobre un Koenigsegg Jesko Attack, una joya automotriz de la que solo existían unas pocas unidades en el mundo y que Ricardo había estado persiguiendo obsesivamente. El plan era arriesgado. Debían simular una venta ilegal de este vehículo, atrayendo a Ricardo a una trampa donde todas sus operaciones ilícitas quedarían expuestas. Alejandro, con sus habilidades inigualables, se encargaría de la preparación del coche, no para limpiarlo,
sino para instalar dispositivos de rastreo y cámaras ocultas que documentarían cada movimiento de Ricardo. La adrenalina de la misión comenzó a reemplazar la amargura de la venganza, transformándola en una búsqueda de justicia. Sofía, por su parte, se encargaría de la logística, coordinando con una rama de la policía que, aunque reticente a intervenir inicialmente sin pruebas sólidas, se interesó al ver la magnitud de la operación que los jóvenes proponían. El día de la entrega llegó, cargado de tensión. El Koenigsegg, con su carrocería de carbono reluciente y su motor rugiendo suavemente, esperaba en un hangar abandonado a las afueras de la ciudad. Alejandro, disfrazado y con los nervios a flor de piel, se hizo pasar por el intermediario de la venta. Sofía, desde una furgoneta de vigilancia cercana, monitoreaba cada detalle, su corazón latiendo al ritmo de la incertidancia. Ricardo apareció con su séquito habitual, su sonrisa arrogante intacta, ajeno a la trampa que se cerraba a su alrededor. La negociación fue tensa, llena de miradas de desconfianza y palabras ambiguas, pero el brillo del yesco era irresistible para él. Justo cuando Ricardo estaba a punto de cerrar el trato, los dispositivos ocultos de Alejandro enviaron la señal. Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, la policía se movilizaba. Ricardo, con una premonición de peligro, intentó escapar en uno de sus propios superdeportivos, un McLaren Senna que había traído consigo. Lo que siguió fue una persecución de alto riesgo, una danza mortal entre máquinas de velocidad y potencia sin igual. El McLaren de Ricardo contra los vehículos policiales y el propio Koenigsegg, que Alejandro, en un acto impulsivo de desafío, tomó para unirse a la persecución. Las calles de la ciudad se convirtieron en una pista de carreras improvisada. El rugido de los motores resonaba en los edificios, los neumáticos chirriaban en cada curva. Alejandro, guiado por su conocimiento instintivo de los coches y un deseo ardiente de confrontación, siguió de cerca a Ricardo. No era solo la captura, era el momento que había anhelado, la oportunidad de mirarlo a los ojos y exponer la verdad. Finalmente, en un callejón sin salida, el McLaren de Ricardo fue acorralado. Alejandro bajó del Koenigsegg, su rostro una máscara de determinación. Ricardo, atrapado y furioso, lo encaró. «Sabía que tenías algo que ver, rata de taller», gritó, su voz cargada de veneno. «Creíste que podías jugar conmigo». Alejandro, con la voz serena pero firme, respondió: «Tú me enseñaste a jugar, Ricardo, pero yo aprendí mejor». En ese instante, Ricardo vio en los ojos de Alejandro no solo a la víctima a la que había traicionado, sino a un adversario formidable, alguien que había resurgido de las cenizas de su propia manipulación. La confrontación fue breve, pero cargada de años de resentimiento. Ricardo intentó justificarse, culpar al sistema, a la ambición, pero sus palabras sonaban huecas ante la verdad que ahora era innegable. Alejandro, en ese momento crucial, sintió la tentación de la venganza personal, de desquitarse con sus propias manos, pero la mirada de Sofía, que había llegado al lugar, le recordó que la justicia era un camino diferente. No se trataba de su propia ira, sino de restaurar un equilibrio, de demostrar que la integridad tenía un valor incalculable. La decisión pendía en un hilo. El destino de ambos hombres se decidiría en los próximos instantes, con las sirenas de la policía acercándose cada vez más. El sonido de las sirenas se hizo ensordecedor, envolviendo el callejón. Agentes de policía irrumpieron en la escena, pistolas en mano, sus voces firmes exigiendo que Ricardo se rindiera. Alejandro observó cómo los oficiales esposaban a Ricardo, quien todavía lanzaba miradas de odio y promesas vacías de venganza. La furia de Ricardo era palpable, pero su poder se había desvanecido. En ese momento, Alejandro sintió una extraña mezcla de alivio y vacío. La venganza no era dulce, solo agotadora. La justicia, sin embargo, traía consigo una paz inesperada. Ricardo fue arrestado, sus operaciones ilícitas desmanteladas, gracias a las pruebas recopiladas por Alejandro y Sofía. Las autoridades, tras una investigación exhaustiva,
exoneraron a Alejandro de cualquier cargo grave, reconociendo su papel en la exposición de una red criminal. Recibió una pena menor por su implicación inicial, una lección amarga pero necesaria. La noticia de la caída de Ricardo se extendió rápidamente en los círculos de lujo, enviando un mensaje claro. Con el peso del pasado liberado, Alejandro tomó una decisión trascendental. Renunció al mundo de los superdeportivos como símbolo de estatus y poder. Había aprendido que el verdadero valor no residía en la marca o el precio de un vehículo, sino en la integridad de quien lo poseía. Vendió el Koenigsegg y los otros coches de lujo que había adquirido en su ascenso ilícito. El dinero lo utilizó para saldar deudas, reparar los daños causados por su ambición desmedida y para un nuevo comienzo. La reconciliación con su familia fue un proceso lento, pero sanador. Sus padres, aunque heridos por sus acciones, vieron en él un arrepentimiento genuino y la promesa de un futuro mejor. Sofía, quien nunca lo abandonó por completo, se convirtió en su pilar. Su pasión compartida por la mecánica, despojada ahora de la sombra de la ilegalidad, los unió aún más. Juntos, abrieron un nuevo taller, modesto pero honesto, donde Alejandro aplicó su talento innato para restaurar y mantener vehículos con la misma dedicación que antes, pero con un propósito renovado. El cartel decía, Taller Alejandro, donde la pasión y la precisión se encuentran. Un día, mientras trabajaba en un motor clásico, un cliente dejó un catálogo de superdeportivos en la mesa. Las páginas brillaban con imágenes de los coches más caros y exclusivos del mundo. Sus ojos se detuvieron en la imagen de un Bugatti Chiron, el último superdeportivo del video, una maravilla de la ingeniería y el diseño. Era el tipo de coche que una vez había soñado poseer, el culmen de su ambición. Pero al mirarlo ahora, ya no sentía la misma urgencia, la misma envidia. Era una obra de arte, sí, pero su valor residía en su diseño, no en lo que representaba para su estatus. Alejandro sonrió. Su camino había sido tortuoso, lleno de errores y tentaciones, pero lo había llevado a una verdad más profunda. El verdadero valor no estaba en la posesión de lo inalcanzable, sino en la honestidad del trabajo, en la lealtad de la amistad y en el amor de la familia. Había descubierto que la verdadera riqueza no se medía en caballos de fuerza o en cifras de ventas, sino en la paz interior y la integridad. Su taller, su familia, Sofía a su lado, eso era su verdadero superdeportivo, un vehículo construido con la esencia de un nuevo comienzo, un camino de redención que valía mucho más que cualquier fortuna. Y así, el joven mecánico que soñó con lo inalcanzable, finalmente encontró la grandeza, no en un motor rugiente, sino en el silencio de su propia conciencia.